Es que hay muchos mercados. Ey, 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 aquí estamos ya en materia de economía y con los mejores, los tres economonstruos, los tres reyes magos de la economía, aquí en presencia. A mi derecha, José Alfredo Guerrero, qué bueno recibirte. Héctor Guiliani Curi, que se bañó y se perfumó, las dos cosas. Y el profe Rafael Espinal, coordinador de la Escuela de Economía del INTEC. No llegó, pero te bañaste con cantarito, con tu gorrito. Dime si no, porque miren lo bien que está, él está bien puestecito. ¿Cuántos temas hay? Llovió por mi casa. ¿Cuántos temas de verdad? Porque la economía aquí sí está en movimiento, José Alfredo. Esto está como un baile y de reggaetón, es rápido el asunto. Hemos visto, bueno, nuevas medidas del Banco Central, la inyección de los 100 millones de dólares para que no suba la tasa. También he oído por ahí que el profe mencionaba de Arabia Saudita y todas esas complicaciones que tenemos con el tema del petróleo y los combustibles fósiles. Y bueno, y también que la hotelería, también estamos esperando ese repunte que se espera. ¿Qué nos dices? Eso es hasta ahora lo que yo he sabido, los tips. Vamos a ver. Sí, bueno, la economía está realmente complicada y lo fundamental de estos asuntos cuando pasan estos temas es que la economía, mientras más libres son, más fácil son de adaptarse a los nuevos cambios. Y sobre todo, mientras más libres son y el sector empresarial está más activo buscando las soluciones. Porque el tema no depende tanto de políticas gubernamentales, en mi posición, sino realmente de la gente que está tomando decisiones. Por ejemplo, el caso del turismo. Ya van 2 meses consecutivos en la que el acumulado con respecto al año anterior cae. Pero para mí se están haciendo los ajustes, o sea, para mí... No, y todos los años no son iguales de bueno. Por eso sí. era que yo estaba en contra del anticipo, porque te puede haber ido muy bien el año anterior y no este, o sea... correcto, y yo estimo que la ocupación no va a caer tanto, porque realmente ahí vienen los ajustes, ¿no? O sea, ofrecer paquetes más baratos, etcétera, ¿no? Pero nada, esperemos, un impacto fundamental es el tema del petróleo, pero ahí los colegas para Bueno, que... pues vamos a darle participación a don Héctor Guiliani Curi. Dígame a ver, ¿qué es lo que se está esperando de todos estos movimientos? Empezamos con los dólares del Banco Central. Bueno, sí, mira, yo lo que creo con relación a la política del Banco Central, evidentemente la economía dominicana se ha venido resintiendo como resultado de una serie de factores, turismo, probablemente la incertidumbre creada por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Aquí el mismo tema de las elecciones, sí, o sea, las elecciones, ¿verdad? la reducción del crecimiento en Europa, todo ese tipo de factores. Entonces, el Banco Central adopta una política monetaria expansionista con la liberación del encaje y también la reducción de la política monetaria. Fíjate, en los modelos económicos, la forma en que la política monetaria, cuando tú flexibilizas la política monetaria, el objetivo es reducir las tasas de interés. Y tiene 2 mecanismos de transmisión hacia la economía. Uno es al abaratarse la tasa de interés, al reducirse la tasa de interés, induce a las personas a coger más préstamos y consumir más o invertir más. Pero hay otro mecanismo también que es importante, que es reduce la diferencia entre la tasa de interés nacional y la tasa de interés externa. Y eso debe producir una devaluación de la moneda, una depreciación de la moneda. Y en realidad, cuando tú miras los programas de estabilización del Fondo Monetario en la República Dominicana, cuando hay un ajuste fiscal, generalmente eso se compensa con la depreciación de la moneda. Claro. La caída de la demanda gubernamental se compensa con mayores exportaciones o mayor demanda por productos sustitutivos de importaciones que se producen localmente. Exacto. Entonces, el Banco Central tenía que esperar esta depreciación del peso. No sé... ¿Ya está al cuánto el cambio, la tasa de cambio? Bueno, hay una tasa de cambio oficial y también hay una tasa de cambio mucho mayor. Por ejemplo, yo creo que los importadores de vehículos están valorando el dólar a 52,75 ayer o 52,80 y así sucesivamente. Sí, que es alto. Sí. Pero entonces, evidentemente, la decisión del Banco Central de intervenir en el mercado es una decisión política. Es una decisión para que el candidato del gobierno quizás no se vea afectado por la depreciación del tipo de cambio. También hay unas elecciones en mayo
que está ahí al doblar de la esquina, y el Banco Central quiere, ¿cómo que se dice? Bañarse, que los apagones no lo están ayudando al candidato. Bañarse y no mojarse. Bueno, también los apagones no están ayudando. Sí. Bueno, pero se está buscando la forma de que no varíe la tasa de cambio y de que se mantengan las tasas activas de los bancos en un precio competitivo, un balance, un bajo nivel, para que la gente se anime a tomar Las tasas pasivas han bajado, pero la tasa activa de los préstamos a los consumidores en realidad se han mantenido bastante altas. O sea, no han bajado. Han bajado un poco, pero lo que pasa es que toma tiempo, porque los préstamos son a plazos fijos. Lo que sí yo vi fue una cancelación. Préstamos constantes. ¿Qué le recomienda Rafael Espinal a los empresarios? En un escenario como este, que nosotros que tenemos un público que nos sigue, que es empresarial, ¿qué se les recomienda? Bueno, mira, lo primero que tienen que hacer los empresarios, e incluso los propios consumidores, es aprovechar las tasas que el Banco Central ha liberalizado del encaje legal. Yo creo que sobre todo la mediana y pequeña empresa deben coger prestado. Tienen la oportunidad de tomar préstamos al 9%, que es la tasa de liberalización de los fondos del encaje legal. Aunque no se ofrece al 9%, yo lo he visto hipotecario, pero no lo he visto en préstamos comerciales. Hay préstamos sí. hipotecarios y en préstamos también para inversión, sobre todo en el sector industrial. Bien. Y en el sector agropecuario también hay una parte. Claro. Ahora, de todas maneras, los empresarios también tienen que preocuparse por el deslizamiento de la tasa de cambio. Hay factores que inducen a un movimiento de la tasa de cambio. Los mismos problemas, por ejemplo, petroleros, un alza en el precio. Aquí se importan 68 mil millones de barriles de petróleo. Un 10%, perdón, $10 en el aumento del precio del petroleo. Son 680 millones de dólares al año. Claro, eso es dinero. Dada la situación en Arabia Saudita, ¿qué se proyecta o se puede prever que va a aumentar? Bueno, puede haber una inestabilidad del mercado del petróleo a nivel mundial. Y obviamente sube el combustible. Y subir el precio del petróleo. Y si eso se refleja en los precios locales de todo lo que es combustible, transporte, energía eléctrica, entonces podría haber cierta importación de esa inflación hacia la economía dominicana, que acompañada de un incremento en el precio de la moneda, del dólar, esto puede generar más inflación de la que hemos estado acostumbrados en los últimos años. Entonces, si te entiendo, Rafael, digamos, los empresarios pueden esperar que pueda haber una devaluación de la moneda o un aumento de la inflación. Así es. Las tasas pueden mantenerse, las tasas de los préstamos pueden mantenerse estables, probablemente por las medidas del Banco Central. Correcto. Sobre todo en Entonces, lo mejor es endeudarse en este momento en tasas bajas. En tasas bajas, pero así que después te las suben así mismito, pero está muy bien. Esas no, esas son fijas. Esas están fijas, porque eso es importante. Y por lo menos por 6 años. ¿Recesión? ¿Se puede prever una recesión? Yo creo, Lili, que en realidad el deslizamiento del tipo de cambio que ha ocurrido beneficia al sector sustitutivo de importaciones y también a los sectores exportadores, sectores que se han visto debilitados como el turismo específicamente. Entonces, yo creo que eso es positivo. Por el otro lado, en realidad, fíjate, con precios aún altos de $100 el barril, la República Dominicana en 2009... Sí, pero con Petrocaribe, a Chávez. Ya no hay Chávez. Al patriota pero Chávez. Fíjate, una cosa es Petrocaribe, pero los precios internacionales se reflejaban en los precios de compra de los combustibles. ¿Entiendes? No, el efecto se sentía independientemente de Petrocaribe o no. Bueno, en financiamiento, porque también el aumento en los precios del petróleo beneficia en términos de ingresos a las finanzas públicas, porque el gobierno recibe mayores recaudaciones. Entonces, yo en realidad, yo creo que la economía dominicana tiene una gran capacidad de resistencia y creo que las autoridades monetarias reaccionaron correctamente. No, y te están moviendo rápido, o sea, medidas, o sea, no van a dejar que se caiga la Yo lo que creo es que ellos deben tener una política anunciada, no esa política repentina. Es decir, ellos tomaron una acción que iba a llevar a algo. Tú entiendes que ellos deberían accionar y prever. Exactamente, y no lo han hecho. Claro, es más y han cometido ese error de manera
sistemática, tanto cuando adoptaron la política monetaria restrictiva que creó un problema y después entonces tuvieron que liberalizar y ahora entonces reaccionan también sí, un como poco. prueba y error, Exactamente. sí, como si estuviéramos no sabiendo, como que estamos aprendiendo. Y esa gente sabe mucho de eso. Deberían prever mejor. ¿Qué dice José Alfredo de eso? Bueno, con el aspecto del petróleo, es interesante también ver el que hará el gobierno cuando sube el precio, porque se dio caso en el pasado que tú sabes que el impuesto al combustible tiene una parte que es un impuesto indexado. Ajuste por inflación. El ajuste por inflación. Y ese en ocasiones en las que el precio del petróleo estaba alto y podía causar ciertos problemas en la economía, el gobierno lo que hacía era que no lo aumentaba automáticamente. O sea que dependiendo de cómo vayan los precios también eso es algo interesante. En cuanto al turismo, José Alfredo, que tú mencionabas, bueno, obviamente tenemos menos turismo que el año pasado. No todos los años son iguales y este año tuvimos la famosa campaña de descrédito, digamos así, las situaciones mundiales en términos generales, todas las variables que tuvimos que nos afectaron. El mismo incidente de David Ortiz se menciona entre las cosas que nos afectaron. Pero tú señalabas también que se espera un repunte, pero que ese repunte no ha llegado aún. No, o sea, hay que esperar y las cifras no están, porque lo que se dio en el informe del turismo fue las cancelaciones que se dieron en julio, pero realmente no hay información de las cancelaciones, si ha habido cancelaciones para diciembre. En agosto, para mí, hasta julio tenemos la data. Bueno, sí, el mismo informe del turismo del Banco Central dice que hubo cancelaciones, pero lo importante de eso es qué va a pasar en la temporada alta, y yo creo que ahí lo que se va a ajustar el turismo es a ofrecer paquetes más baratos, más y agresivos. realmente ahí... cuando ya la campaña esté un poquito más, haya disminuido y realmente la gente cuando ve un... ¿La temporada alta es de septiembre a diciembre? Sí, cuando es el invierno, por ejemplo. Sí, el invierno en otros países que vienen aquí a buscar el calorcito. Nuestro, ¿no? Claro que sí. Y realmente si se le ofrecen buenos paquetes, y cuando vean las estadísticas realmente, porque es lo que yo comento, o sea, la posibilidad de que por lo menos dentro de un resort un turista sufra daño son muy bajas. Sí, eso prácticamente yo creo que ya eso hasta allá se ha hecho muy claro a nivel de otros mercados. O sea que si reaccionan por ese lado en la parte de precios pueden mejorar. El tema de Arabia Saudita es si todo el mundo se asusta, si sube el combustible, todo sube, la canasta familiar sube, todo sube. ¿Qué dices tú de todo eso, Rafael? ¿Es tan directo el impacto? Mira, el impacto del petróleo, la economía dominicana debe monitorear mucho el precio del petróleo, porque es que el precio del petróleo impacta mucho, primero en la tasa de cambio. Como yo te decía, nosotros importamos 68 millones de barriles de petróleo, un $10 significa 700 millones de dólares más que hay que retirar del mercado. Esos son números grandes. Y eso afecta la balanza de pagos de la República Dominicana, generando una presión por esa vía. El gobierno tiene que aumentar los precios de los combustibles. Los precios de los combustibles se reflejan en los precios de toda la economía, de todos los productos. O sea que si subió el petróleo, subió todo. Y por otro lado está la energía eléctrica que el gobierno tiene que subsidiarla. Y si hay un aumento del precio del fuel oil, sobre todo, eso va a impactar en el subsidio en los apagones eléctrico. que Héctor y todos y en los nosotros apagones sufrimos. de Héctor. De manera que el precio del petróleo es delicado. Es Héctor delicado. señalaba que cuando estaba en 100, sobrevivimos, pero era financiada una parte de esa factura petrolera por Venezuela. Claro. Hoy día esos dólares hay que irlos a buscar al mercado. Aquí me dicen que esos son apagones financieros lo que estamos viviendo ahora. Señores, que no es por falta de capacidad, es un asunto de money. Señores, gracias por la sintonía. Tenemos que despedirnos porque esto es en vivo y se nos fue el tiempo, pero la verdad que con los economontos, José Alfredo Guerrero, Héctor Guiliani Curi y Rafael Espinal, el tiempo pasa volando y aprendemos de economía, que todo el mundo tiene que estar en eso. Gracias por la sintonía y mañana nos vemos.